Claro, ya los vamos a estar viendo, por supuesto. Estamos con invitadas, estamos con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. ¿Cómo está, Hola. Paulina? Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Y también con Gloria Hood, presidenta de Bópoli. Dos partidos políticos. Primero quiero partir con lo que decíamos. Y uno ve, en realidad va al Congreso con Simón y se siguen pegando entre un sector y otro. Todavía no están echándose culpa en vez de ponerse de acuerdo en cuáles rápidamente sacar adelante. ¿Por qué cree usted, Paulina, y después Gloria, también vamos pimponeando, estos proyectos no han salido adelante? Mira, yo creo que lo importante es que hoy día hay un gran acuerdo porque la seguridad es el principal problema de la ciudadanía y todos los sectores políticos están por sacar estos proyectos prontamente. Ahora, de estos que se están viendo aquí, muchas veces se presentan proyectos que no están bien hechos, que no están... Cualquier parlamentario o el gobierno puede presentar proyectos en general. Y a veces son proyectos que están incompletos, ustedes lo decían antes, que después viene otro y complementa, entonces no se tramita un proyecto, lo que no quiere decir que no esté en trámite. Y es engorroso el trámite legislativo, yo no quiero defender la demora, pero sí que se entienda que los parlamentarios primero analizan los proyectos en comisiones, luego pasan a la sala, luego a veces vuelven a la comisión. Eso después se aprueba y va a la otra cámara, al Senado. Entonces, cuando en la reforma constitucional se eliminaba el Senado, ¿se acuerdan? Algunos decían, sí, es que los proyectos se demoran mucho, entonces hay que eliminar el Senado. Yo creo que más bien hay que revisar este proceso de tanto estudio que va, vuelve, porque hay varias comisiones, hay muchos proyectos en trámite y eso hace lento. Claro, pero ahí... Por eso que la prioridad que le han dado hoy día a los parlamentarios es bien importante, de reunirse esta semana, que es una semana distrital, que hay que entender que también los parlamentarios representan sus regiones, sus distritos y que tienen que estar en terreno. Esta semana han dejado de estar en el terreno para estar Paulina, estudiando estos proyectos. Tuvo que morir de nuevo un carabinero para que hicieran un gesto de dejar la semana distrital y de ponerle urgencia a proyectos que llevan tantos días. Entonces cuando usted dice, no la quiero atacar a usted, pero usted lo acaba de decir, cuando usted dice, todos los sectores tienen la voluntad de... Tuvo que morir una carabinero y tuvo que el país ponerse en actitud para que hicieran esto, porque no pasó la semana anterior cuando murió un carabinero. Estaban con urgencia los atropellado. Proyectos desde hace 2 semanas. Los 16 proyectos Pero que están priorizados por el gobierno. ¿Usted cree que esto lleva 2 semanas en la opinión pública instalado? No, sí. Mira, yo no quiero... Que uno esperaría que esa urgencia haya ocurrido antes. Sí, por eso que hay que entender cómo funciona el Congreso. Porque la verdad es que hay otros proyectos que también son importantes. Estábamos viendo la semana pasada, por ejemplo, los proyectos económicos, todas las medidas económicas que se aprobaron, el bolsillo electrónico, el aumento del bono de marzo, todos estos proyectos que son económicos, que son necesarios para la ciudadanía, que el gobierno los propone, pero es el Congreso el que los tiene que aprobar. Ahora, Gloria... Por lo tanto, también esos proyectos requerían urgencia. Entonces, como funciona todo a la vez, por eso es necesario revisar ese sistema y que tengamos un sistema más ágil de tramitación legislativa, porque evidentemente la demora que tienen los proyectos no es presentable. Gloria, ¿usted está de acuerdo con eso o aquí hay un problema de voluntad de los parlamentarios y de ganancias políticas? Porque ahí estábamos con Simón y antes de ir a votar los proyectos ya estaban diciendo no, si es que no se aprueban porque quieren negar la sal y el agua. En el gobierno anterior decían lo mismo, que la oposición negaba la sal y el agua y por eso no salieron muchos de estos proyectos adelante. Sí, yo creo que hay una combinación de cosas y sin duda esta voluntad de darle o no espacio al adversario pesa mucho. Hicimos un recuento ayer de todos los proyectos de seguridad que están todavía pendientes desde 2012. Hay 61 proyectos que están acumulados en la Cámara y 11 en el Senado desde hace años. Uno ve que la tramitación es compleja, yo coincido con Paulina en eso. Parece más simple, pero en cada párrafo que uno analiza se generan complejidades y hay que resolverlas. Y yo en eso estoy súper de acuerdo para que las leyes queden bien hechas, tiene que pasar por eso. Pero a mí me pasó, y aquí aparece el de los daños al transporte público, en que se descalificó ese proyecto y se reían y decían es la ley sticker. ¿A usted le tocó cuando fue Me ministro? tocó, ¿no? Y quemaban buses y la evidencia estaba ahí en la calle y finalmente no se aprobó por razones principalmente políticas y yo no tenía mayoría en la sala, o sea, en la comisión. Pero y a propósito de eso, Gloria, ¿cuál es la autocrítica que hace de su sector respecto a la mesa de seguridad? Aparecen los indultos presidenciales y automáticamente la oposición dice nosotros nos vamos a bajar de la mesa y la ministra del Interior no le quedó otra que suspender la mesa de seguridad. Entonces pareciera que permanentemente el ciudadano lo ve y dice,
él trata de sacar una ventaja política, él trata de boicotear al otro lado, pero la pregunta es, ¿y para nosotros cuándo? A ver, aclaremos primero que las iniciativas en términos de seguridad venían desde 2020, 2021. Hubo una agenda de seguridad que mandó el presidente Piñera. Hay proyectos que están hace más de 2 años en estos acumulados que no se han resuelto por estas razones de voluntad política. Respecto a la mesa de seguridad... Está bien, pero si un gobierno... La sigo, pero si un gobierno de otro tinte político... Sí. Pone urgencia a algo que se había puesto cuando eras oposición. Bueno, la lógica ciudadana es, ahora por fin, pues. Ahora le damos. El presidente del Senado, que acaba de asumir, dijo él mismo que está dispuesto a un fast track para todo lo que mande el gobierno. Quiero aclarar lo de la mesa de seguridad. A nosotros nos convocó la ministra Toá a una mesa transversal y fuimos todos. Mandamos a nuestro representante permanentemente y estábamos avanzando bien. Pero para que exista control del orden público y la sensación de seguridad para las personas, tiene que haber 2 condiciones. Uno, que es la legitimidad de las fuerzas de orden para ejercer su tarea, y eso está en la ley y está reconocido. Otro es que las autoridades no tengan ninguna ambigüedad en su mensaje respecto a las condenas a la violencia en cualquier circunstancia. Y en la mitad de la mesa pasaron 2 cosas. Uno, se presentó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, sin que le avisaran a nadie de la mesa, sin haber invitado a nadie de la mesa. Seguimos adelante igual. Encontramos que era insólito que no se hubiera consultado a alguien de la mesa. Pero después salen los indultos, donde vienen indultos a terroristas, indultos a delincuentes con un prontuario que todos hemos visto en la prensa. Y ese mensaje rompe el eje en el que estábamos trabajando. Entonces es muy difícil seguir adelante cuando una parte de la mesa relativiza formas de violencia y otra parte quiere la condena total a la violencia. Por eso nosotros seguimos trabajando, pero desde el Parlamento, desde el Congreso, sin ninguna restricción. Toda la mejor disposición de nuestro sector para aprobar los proyectos que lleguen de control de seguridad. Rafa, sigamos revisando los proyectos que han estado durmiendo en el Congreso durante estos años. Revisemos, son 20 los nombramos, pero ahora vamos a entrar a conocer cuáles se votan a partir de un ratito más. Ahí en el Congreso está Simón muy atento y fíjense que podríamos decir estos proyectos son los que tienen consenso, trabajo prelegislativo. ¿Esto qué significa? Bueno, habló el presidente de la Cámara, del Senado, entonces supondría que todo esto va a estar rápidamente siendo normativa. ¿Y qué hay como primer elemento? El proyecto antisecuestro. Mucha atención, porque cuando se hablaba de secuestro en Chile, no, esto no ocurre en este país. Eso es lo primero que se decía hace un tiempo. Hoy día no. Y por eso, fíjense, este proyecto que pretende, modifica el Código Penal, o sea, ajusta las penas de los casos más graves. Aumenta la sanción cuando la privación de libertad dure más de 48 horas. En simple, hasta ahora había la misma sanción si a alguien lo retenían unos minutos o muchas horas. Y aquí se va a establecer de 5 años y un día a 15 años y un día en el caso de que esta privación de libertad supere las 48 horas de retención o estar en secuestro, que es una situación que hoy día se está viendo en muchos casos. Y por eso es que esta normativa es la primera en ver en esta jornada durante la mañana. Veamos la segunda. La segunda, que también tendría los votos para avanzar, es el proyecto que permite... ahí está. Esa es la del gran acuerdo de seguridad. Esa es la segunda parte del mismo proyecto. Antisecuestro, entrégase detalle. Ahí a lo mejor se ve más claro. Es la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, 5 años un día, 15 años. Hoy, y aquí este es el ejemplo muy claro, mire, hoy un encierro de media hora, como uno de 10 días, son sancionados con la pena de 3 años y un día a 5 años. O sea, estamos hablando media hora de secuestro o 10 días. Hoy día la normativa establece la misma sanción. Entonces aquí es donde habría consenso para poder avanzar, ya que cuando pase las 48 horas ya cambia el tipo de secuestro. Por eso es que este va a ser el proyecto, el primero que se va a revisar durante esta jornada en los próximos minutos en el Congreso. Hay un segundo proyecto que también se ve esta mañana. Vamos a revisarlo en las láminas porque son 7, recordémoslo. Hay que recordar que además son 15 más. Aparte los que en 90 días se van a llevar al Congreso. Y aquí está el otro, el proyecto antiarmas. Mucha atención, porque antes se establecía que las armas, ¿quiénes las tenían? Bueno, mayoritariamente las policías. Eso en la práctica hemos visto que ha ido cambiando. Y aquí, en este proyecto, se aumenta la pena del delito de porte de armas y, mucha atención, en lugares altamente concurridos. Y eso hay consenso en que tiene que cambiarse. La pena del porte de armas de fuego y sus partes subiría de 3 años y un día a 5 años de presidio, a una pena mínima de 4 años y un día. O sea, en la práctica,
el mínimo sería un año más de lo que hay hasta ahora. Y con eso habría consenso también durante esta mañana para avanzar en este proyecto anti-armas. 2 de los 7 que van a partir este debate, aquí también este detalle es importante, la pena por el porte en lugar altamente concurrido de un arma subiría de 5 años y un día a 10 años. Y atención, de arma de fuego adulterada. Y aquí es donde mucha gente dice, bueno, hoy día están ocupando armas a fogueo, las adulteran, las transforman y las ocupan, por lo tanto, para establecer un delito. Y por eso, estos 2 primeros proyectos son los que se van a revisar durante esta mañana en el Congreso, Mario Eduardo. Claro, y por eso precisamente vamos al Congreso, porque cuando tú nos planteas proyectos como este y uno dice, bueno, duermen en el Congreso, no los revisan, ahí es cuando uno dice, pucha, aquí pareciera que hay una desconexión entre la política y lo que viven las personas. ¿Cuántos años llevamos hablando en los matinales, en los noticieros de las armas que ocupan los delincuentes, que muchas veces son superiores, armamento de guerra superiores a los de los carabineros? Y uno dice, bueno, y esto no llegan a acuerdo para legislar. Vamos contigo, Simón, que tiene más parlamentarios. Sí, tenemos acá parlamentarios, nos está esperando la ministra, hay harto movimiento acá en Valparaíso. Oiga, diputado Araya, yo estudié acá en Valparaíso, en la UPLA de la Universidad de Playa Ancha, y en una prueba de periodismo informativo la profesora me dijo, ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Cuál sería su primera pregunta? Y yo dije, ¿qué pasó? Eso le quiero preguntar a usted. ¿Qué pasa acá en el Congreso que se demora tanto esta situación, que las leyes duermen, que hay sensación de que acá se viene, entre comillas, a retardar los proyectos? Hay de todo, hay muchas cosas, pero fundamentalmente tiene que tener que no hay consenso en quienes estamos en el Congreso de cómo solucionar el problema de la delincuencia. Y esto es un tema de larga data, lo hemos escuchado en distintos momentos de la historia. Yo creo que cuando yo no era diputado me preguntaba lo mismo, y hoy día que soy diputado creo que la respuesta es la misma. Es parte de la diversidad de las miradas de cómo enfrentamos el tema de la violencia, el tema de la delincuencia. Y le voy a poner ejemplos súper concretos. Hoy día yo creo que son muy importantes las iniciativas que presentó el presidente Boric, que tiene que ver con sicariato, con el tema del secuestro extorsivo, fenómenos delictuales que no conocíamos en nuestro país y que llegaron producto de la inmigración descontrolada. Se presentaron estos proyectos que son fundamentales, pero hoy día la contingencia ¿cuál es? Resolver el tema de carabineros. Hoy día hemos visto lamentablemente otro carabinero asesinado en nuestro país. Queremos resolver el estatuto de las policías, que tengan una mayor protección, y fundamentalmente resolver un tema muy sencillo y muy concreto, que es cuándo un policía puede disparar. Eso que está en el eje de la discusión no es lo que vamos a ver al principio, lo vamos a, al final, o sea, mañana, miércoles en la tarde. Esa es la ley Retamal, ¿cierto? El cambio del estatuto de la ley penal. Que se llama ley Retamal, Naim Retamal, a partir de lo que pasó ayer en la Comisión de Seguridad, porque vemos algunos que tenemos claridad en esto. Tenemos que darle reglas claras a carabineros de cuándo pueden disparar, porque es absurdo, y yo lo he conversado mucho con los carabineros de mi región, que cuando un carabinero en el ejercicio de su función dispara, queda en calidad de imputado. Ese es el tema central que este Congreso tiene que resolver esta semana. Y su juicio, su opinión, su postura, por ejemplo, ante un carabinero que ha atacado con una piedra gigante, qué sé yo, en un escenario así, ¿puede disparar o no? ¿Cuál es su postura? Evidentemente puede disparar. Si aquí la ministra del Interior lo ha dicho claramente, y estamos en este rato en una reunión que es por reglas de uso de fuerza para que esto quede establecido en la ley y ya no en un reglamento, porque el policía siempre tiene que tener superioridad. El policía es un agente de la ley, nos representa al Estado, es decir, a la ciudadanía. Él no sale con una pistola al cinto que se compró, se llama el arma fiscal, y por lo tanto, cuando hay un hecho ilícito, el policía está autorizado a disparar. Evidentemente hay una racionalidad, porque aquí muchas veces se hace como una caricatura de las policías, como que fueran personas autómatas que no tienen juicio de realidad. Y cuando uno habla con los carabineros, por lo menos que me ha tocado hablar aquí en Santiago, en la región, es gente que es tremendamente preparada, que se conoce los reglamentos, que conoce las facultades que tiene y que usa de manera ponderada el arma de fuego. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Los que estamos en el Congreso, eso objetivarlo para que cuando ocurre esta situación, un fiscal no diga, ¿sabe qué? El carabinero queda imputado. Efectivamente, la facultad que tienen los fiscales. Eso lo queremos resolver, es urgente, y creo que una buena respuesta que nos hayamos juntado esta semana, que era distrital, cuando estamos en la región, porque uno tiene que recorrer la región, y muchas veces hay demanda de la gente de la región que los diputados no están en el territorio. Bueno, esta vez nos suspendimos la semana distrital para venir a resolver este problema que es urgente, y porque además creo que es lo mínimo que le debemos a carabineros y fundamentalmente a las familias de los carabineros y las carabineras que han perdido su vida en acto de servicio. Diputado Araya, muchísimas gracias. Le pasa el retorno ahí a Jaime Lillo, que está desesperado. Muchas gracias. Acompaña por acá porque está la ministra, está acá, sí, la tenemos acá. A ver, por acá, yo pasé por acá. Acá viene la ministra, perfecto, maravilloso. ¿Cómo está, ministra? Acompáñeme por acá. Ministra subrogante, subsecretaria de la Presidencia. Usted el día de ayer hizo un hilo bien explicativo con respecto a lo que se va a vivir en esta jornada, pero las urgencias parten por la moneda muchas veces.
¿Qué se puede decir aquello? Porque usted tiene un rol súper clave, para que la gente quizás lo desconoce, porque esto de que sacaron las clases de educación cívica le ha hecho mal a la gente que no tiene ni idea de lo que pasa. Entonces, Concuerdo plenamente. la ministra secretaria general de la presidencia va entregando las urgencias legislativas, qué proyecto se pone primero, segundo, etcétera. Van como son los grandes toda la articuladores. coordinación y articulación. Bueno, primero que nada, a través tuyo, Simón, saludar a todos los auditores y auditoras, a quienes están en el panel. ¿Cómo está? Efectivamente, el Buenos días. rol de la Secretaría General de la Presidencia es la articulación, no solo con el Congreso, sino también a nivel de los ministerios, y por eso tenemos un rol clave en los proyectos, en nuestro rol de colegislador. Acá, lo más importante, tal como tú decías en el hilo que yo había puesto ayer, el compromiso del gobierno del presidente Boric con el tema de seguridad ha sido desde el primer día. Llevamos ya más de 15 proyectos aprobados desde que iniciamos el gobierno. Tenemos hoy día 13 urgencias vigentes en materia de seguridad. Como ustedes saben, en el marco del proyecto de presupuesto tuvimos como foco la seguridad, y la seguridad en una dimensión integral. No solo la seguridad ciudadana, que sabemos que es la principal preocupación de la ciudadanía, sino también la seguridad económica y la seguridad en protección social. Y de esa perspectiva, hoy día acogemos el llamado, ¿no es cierto?, del trabajo que estamos realizando tanto con el presidente de la Cámara como con el presidente del Senado, de ponernos al servicio de poder sacar en conjunto, a través del diálogo, llegando a acuerdos, sin esta cosa de trincheras, descalificándonos lo uno a lo otro, sino que mirando hacia futuro, de poner por delante esta urgencia de la gente y poder sacar una agenda robusta e interesante. Hemos aprobado recientemente el proyecto de narcotráfico, que es una herramienta muy importante, técnica especializada, el robo de madera. Estamos tramitando y tenemos con urgencia el proyecto de Ministerio de Seguridad, delitos económicos, las leyes que vamos a tratar esta semana en la Cámara de Diputados, como son el aumento de las penas para el caso de sicariato, para el uso de armas en lugares públicos, el tema de protección a carabineros, el tema de En ese punto sicariato. me quiero detener, ministra Macarena Lobos. ¿Qué le responde a usted? Porque usted es funcionaria de un gobierno, ¿cierto? Representa un sector, un ADN político, y muchos cuestionan el rol que tuvo previo a ser gobierno de algunos personeros de gobierno, inclusive con relativizar ciertas agresiones, ciertos momentos de la historia de Chile en donde efectivamente hubo bastante violencia de uno y otro lado. Bueno, yo creo que hoy día transversalmente hay un respaldo y apoyo al accionar de Carabineros, y hay un contexto. Yo creo que no tenemos mucho sentido de mirar qué pasó en el pasado. Hoy día el gobierno del presidente Boric, desde el primer día que asumió, como decía, tiene un compromiso restricto con los temas de seguridad. Simón. Ha dado respaldo a Carabineros, lo ha reconocido el propio director general de Carabineros, el director Yáñez, en el sentido que hoy día tienen más respaldo y apoyo que nunca. En el presupuesto, por ejemplo, los temas de vehículos, el equipamiento policial, que son tan relevantes, poder mejorar las dotaciones, avanzar también en una lógica sistémica, porque tenemos que mejorar, por ejemplo, el tema de la persecución penal, y por eso estamos trabajando en una mesa con el Ministerio Público para también poder mejorarle a los fiscales, porque esto es un sistema integrado. Y en todo caso, con lógica colaborativa, tenemos que tener nuestras policías con los debidos resguardos y con temas equilibrados, también el Ministerio Público, y todos estamos trabajando también, por ejemplo, para poder mejorar la facultad, y eso es parte de los compromisos que tenemos en materia de seguridad, las facultades preventivas que tienen tanto los gobiernos locales como municipales, y así, desde esa perspectiva, poder tener herramientas fuertes y sólidas para combatir conjuntamente el tema del crimen organizado, las nuevas técnicas organizativas. Sabemos que el crimen ha evolucionado muchísimo, y por eso hoy día estamos con cuestiones que antes no eran, digamos, no tenían la connotación pública que tienen hoy día, por ejemplo. O que se veían en otras latitudes y no Exacto, pasan en y por Chile. eso hoy Ministra, día hagamos una estamos cosita en que me esta está llamando el Eduardo Fuentes desde el estudio. Le quiero instalar un retorno para que puedan dialogar directamente. Está la Mari Godoy también, está Felipe Vidal, más conocido como un ser de luz. Me siento como los Beatles acá en Abbey Road. Pero ¿qué le vamos a decir? Vamos con ustedes, muchachos. ¿Lo Adelante. escucha bien ahí? Sí, lo escucho, Eduardo. Buenos Ok. días, muchas gracias. Buenos días, subsecretaria. Usted ha dicho en dos oportunidades, porque no se quiere referir a la visión que tenían quienes hoy están en el gobierno durante la época del estallido social y esto que planteaba Simón. Pero le quiero preguntar por algo que es mucho más reciente, a propósito de dos declaraciones que ha dado usted, que en motivos de seguridad el compromiso del presidente del gobierno es desde el primer día, lo he dicho en dos oportunidades. Desde esa perspectiva, ¿cómo conversa esa declaración con los indultos presidenciales, considerando la hoja de vida que tenían las personas indultadas? Bueno, mira, y respecto al tema de los indultos, yo creo que es una facultad presidencial que podrá gustarnos menos o más, digamos, y que va en otra etapa. Yo creo que, en definitiva, haber utilizado el tema de los indultos para restarse la mesa de seguridad y no mirarse a futuro, Perdón. yo creo que tienen que ir por caminos separados. Pero le estoy El tema de los preguntando, le indultos, pregunto el otra Tribunal cosa, Constitucional ya se subsecretaria. pronunció respecto a la legitimidad de ellos, y desde el punto de vista político tenemos la comisión investigadora, y creo que esa es la instancia Sí.
para poder debatir sobre el tema de los indultos, y hoy día el llamado es que todas y todas, más allá de la posición política, hagamos el mayor esfuerzo para construir a través del diálogo los acuerdos necesarios para poder avanzar en esta agenda robusta en materia de seguridad. Subsecretaria, sí, perdón, es que le estoy preguntando otra cosa porque yo creo que a nadie le cabe duda, y hay un dictamen incluso ahora, de la legalidad de la figura del indulto, y es algo que han utilizado todos los gobiernos, y yo creo que nadie puede poner en duda eso. Lo que se pone en duda es las personas indultadas, considerando el historial que tenían cada uno de ellos. La verdad es que hasta ahora el presidente de la República no ha contestado claramente si se leyó o no la hoja de vida de las personas indultadas. Se lo pregunto no con el afán de ser majadero, sino que estamos hablando de hechos simbólicos, y no sé si desde el punto de vista simbólico sea una buena imagen indultar a las personas que indultaron. Eduardo, como le decía, acá, tal como lo ha dicho el ministro Cordero, todos los antecedentes de las personas indultadas estaban en las carpetas investigativas, ya es una decisión tomada, y yo creo que lo importante es mirar hacia futuro. Si pensamos en esta rencilla de que se indultó a este, se indultó al otro, es un hecho objetivo, están los espacios para poder debatir sobre eso, y yo creo que hoy día el llamado es a mirar hacia adelante y poder construir una agenda robusta que nos permita dar certezas a lo que quiere la ciudadanía. Mayores herramientas para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico, que tengan mayor seguridad en su día a día y en su cotidianidad. No solo una seguridad, como decía, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, que es la base y hoy día, digamos, la mayor preocupación, sino también desde un punto de vista integral. Seguridad económica, y por eso hemos apoyado recién, hemos aprobado las medidas económicas para que la ciudadanía pueda hacer frente a las otras preocupaciones que tienen, como son la inflación y el costo de vida, y también seguridad social, y por eso seguimos trabajando arduamente para sacar adelante la reforma tributaria y la reforma previsional. Es lo que viene. Sabemos que tiene una nutrida agenda. Le quiero recontra agradecer, ministra subrogante Macarena Lobos, porque está con licencia la ministra Analía Uriarte, ¿no? Sí, lamentablemente está complicada de salud, pero esperamos que vuelva prontamente para seguir trabajando conjuntamente como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias, que A vaya muy ustedes, bien. que tengan Gracias buen acá al día. equipo también que Gracias, nos ayudó. ministra. Por favor, retire eso con la mayor naturalidad posible. Cuando uno saca el cable hay que hacerlo así. Ya, seguimos acá en el Parlamento. Oye, yo le decía que me siento como los Beatles porque esto es Abbey Road. Mira, estoy cruzando acá. Me siento como John Sácale Lennon los y zapatos Paul para que McCartney parezcáis y todo Paul esa- McCartney. Imagen icónica esa. Marciané, que te va a pedir Verdad. una colaboración. Icónica como lo que se debate acá. Vamos con ustedes, muchachos. Dale. Pesaste con mis chiquillos urbanos. Oye, vamos a volver inmediatamente. Sí, por supuesto, vamos a estar pimponeando en el Congreso lo que nos va contando Simón, que es muy relevante el día. Hoy día es precisamente en el Congreso. Pero también aquí estamos con las presidentas de partidos para analizar, porque ¿sabe qué, Paulina? Y aquí quiero que las dos conversemos de este tema, porque efectivamente yo estoy de acuerdo con la subsecretaria que no hay que mirar para atrás, que esta cuestión que se empiezan a pelear y todo, pero sí me parece importante, y ahí que me contesten, quiero partir contigo, Paulina, ¿cómo cambian las visiones? ¿Sabes qué? Porque yo siento un poco y me preocupa que pasamos como de extremos, de todo a nada. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día, claro, estamos todos conmovidos por el tema de Carabineros. Y ahí veíamos un parlamentario, no me acuerdo si el PPD, el Partido Socialista, ya que hablaba con Simón Araya. y decía, no, que aquí los carabineros están capacitados, no sé qué. Pero si por favor, si hace pocos meses hablábamos que no tenían las capacitaciones suficientes en derechos humanos, por ejemplo, como que aquí pasamos de todo a nada después. Entonces aquí partía la ministra diciendo también, no, que aquí el gobierno desde el día 1, perdón, pero el presidente Boric, todos sabemos que cambió de opinión. Estuvo en contra de la ley de fuegos artificiales, por ejemplo, estábamos viendo lo que pasó en Valparaíso. Estuvo en contra de un montón de proyectos de ley, como por ejemplo la ley de modernización de las policías, la ley Juan Barrio, estado de excepción, un montón de proyectos de ley. Entonces aquí, a mí lo que me preocupa es que de repente se hagan las cosas en caliente y no bien pensadas. Y quiero ahí, Paulina, que usted nos diga por qué se cambia de opinión tan drásticamente. Bueno, ahora también estamos legislando un poco aceleradamente, porque aunque estos proyectos lleven harto tiempo, se han discutido. ¿Ah? Y cuando tú ves que ahora también se le da un impulso tan rápido y a tantas leyes juntas, a veces no se alcanza a discutir en particular de buena manera. Entonces yo creo que también hay que tener, alguien decía antes, poner la pelota al piso, sí, porque no es bueno legislar, lo dijo Mauricio Duche, el abogado, Sí. que hablaba de, en el fondo, todas estas leyes pueden ser necesarias. El aumento de penas no hace, y esto está sumamente acreditado, que no hace que dejen de delinquir las personas. Entonces, lo que decía la ministra subrogante Macarena, y la saludo y saludo a mi amiga Analía Uriarte para que se mejore pronto y vuelva, ella decía, esto es un sistema integrado. Entonces, a veces se nos olvida que el solo aumento de penas no va a solucionar el problema de la seguridad. Tenemos que ver cómo funciona el Ministerio Público. El tema de los indultos, mira,
de los 3 detenidos que hay por la muerte, el asesinato de la sargento Olivares, uno no estaba el defensor y el fiscal en la audiencia, no estaban. Y por eso se suspendió la audiencia y no se le condenó con una suspensión condicional. Claro, pero El otro estaba prófugo fue indultado, y el gobierno otro de Sebastián estaba Piñera, indultado. Entonces, yo no COVID. quiero Es que empezar con a lo esto que del le pregunto, empate. porque ¿sabe lo que me preocupa a mí? Que me da la sensación de como que no tuvieran convicciones. Como que cambian de opinión drásticamente. ¿Dónde quedan las convicciones? De repente las encuestas masivamente apoyan algo y de repente todos se vuelcan a ese algo. Mira, Entonces, yo creo que cada uno tiene que responder por lo que puede. Yo soy presidenta del Partido Socialista. Nuestros 13 diputados y diputadas han estado apoyando desde el día 1 todas las medidas que ha impulsado el gobierno y las leyes que fortalecen facultades, las leyes de estados de excepción, la ley de infraestructura crítica. Y respecto a las facultades a Carabineros, el proyecto llamado Retamal es refundido de 2 proyectos, que es uno que presentó la derecha y otro que presentó el Partido Socialista, donde se le dan facultades a Carabineros y se establece esta legítima defensa privilegiada, que no es otra cosa que presumir que cuando el carabinero usa su arma de servicio, como decían ahí, su armamento fiscal, cuando usa su arma de servicio la está usando de buena manera y por lo tanto se invierte la carga de la prueba, es decir, hay que probar que la usó mal. Ese proyecto fue patrocinado por el Partido Socialista, entonces yo doy cuenta de lo que puedo, que es de mi partido. Paulina, usted es presidenta de un partido de gobierno. ¿Qué le pareció que la ministra del Interior llamara al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a propósito de lo que ocurrió con el carabinero en Concepción cuando estaba agonizando, e hizo un llamado directo a los parlamentarios? ¿Usted estuvo de acuerdo con el llamado de atención o con la reunión, porque fue un llamado de atención claramente, que le hizo la ministra al general director de Carabineros? Se lo pregunto porque hoy día estamos a puertas de exactamente lo mismo que pidió el general director de Carabineros. Hizo un llamado a los parlamentarios. Sí, yo lo hablé con el general Yáñez, tuve ocasión de conversar con él la semana pasada. Él me dijo que estaba muy afectado en ese momento y que por eso había dado estas declaraciones, pero que claramente la ministra tenía razón al haberlo llamado. Creo que la autoridad, en el caso de él, es el general director de Carabineros y tiene un deber también de respetar su línea de mando. Su línea es la ministra del Interior y ese llamado que él hizo debió haberlo hecho a través de la ministra. No corresponde que sea el general director de Carabineros, como tampoco los comandantes en jefe, los que hagan el llamado a la autoridad política, porque no es su rol. Ahora, está dentro de un contexto, pero insisto, el llamado dio efecto. Bueno, pero, y es complejo porque se supone que es el no... gobierno y los partidos políticos, donde está la discusión parlamentaria, son los que tienen que ordenar a sus huestes y no el general director de Carabineros. Llevamos 40 años hablando del rol que tiene que tener la subordinación de las policías y de las Fuerzas Armadas, y esto no es porque sí. Esto es porque la Constitución del año 1980 me refiero establecía... puntualmente a la discusión sí, pero es que de esta discusión seguridad. hay que contextualizarla. Por supuesto. Cuando nosotros decimos que la democracia requiere que haya una subordinación del poder militar y del poder de las policías a la autoridad civil, es en ese contexto. No es algo en el vacío. No, sí, eso lo tengo claro. Por lo tanto, cuando la autoridad de Carabineros sobrepasa a la autoridad civil, está bien que se le llame la atención. No es algo baladí. Está bien, pero mire lo que pasó. Es un punto, creo yo, pero a considerar. Esa representación debe haberla hecho a través de la ministra del Interior. Gloria, le quiero preguntar a usted a propósito del tema de este tercer detenido por el crimen de la Carabinero, que es una persona que fue indultada durante el gobierno del cual usted fue parte, el gobierno de Sebastián Piñera. En ese momento fue indultado entre un grupo de otras personas en el contexto de una pandemia. Yo le preguntaba recién a la ministra subrogante a propósito de la señal que se envía. A mí me parece que, no sé si he escuchado una suerte de mea culpa por parte del gobierno respecto a las personas que indultaron, que yo creo que es evidente. Entonces le pregunto por la figura del indulto presidencial dentro de un paquete de leyes. ¿Es interesante establecer o no la relevancia, la trascendencia, la necesidad de que el presidente siga teniendo esa herramienta dentro de sus poderes? Sí, yo quería aclarar respecto a ese indulto en particular, hay que entender que hay indultos generales y particulares. El indulto general tiene característica de ley, se origina en el Congreso y tiene que ser aprobado por una mayoría de quórum
Así que no es arbitrario como es el indulto particular, que es el que usó el presidente Boric en el caso que conocemos. Correcto. En el otro caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió el indulto general para un grupo de reos calificados por sus antecedentes para evitar el riesgo de vida que tenían por hacinamiento en las cárceles en el contexto de la pandemia. Así que es un caso totalmente distinto y cuando uno ve la votación, hubo más de 70 votos a favor y 20 y tantos en contra. Prácticamente todas las personas que ahora son coalición de gobierno votaron a favor de ese indulto. O sea, para Así entender que- bien, la persona que, el tercer detenido por el caso que se está investigando de la muerte de la carabinera en Quilpué, fue indultado en un indulto general porque, Sí. de acuerdo a lo que solicitaba el Instituto de Derechos Humanos en su momento, esa persona corría Tenía un riesgo riesgo al estar en la cárcel justamente de fueron- contagio de COVID. Sí, fueron 1.200 personas o algo así que fueron indultadas en una característica totalmente distinta, pero ahí no se ejerció el indulto presidencial como facultad propia del presidente, que es la que... ¿Debe mantenerse esa prerrogativa del presidente? Mi impresión es que el indulto, si existe, y existe en muchos países, tiene que limitarse. Porque yo creo que para algo existe el Poder Judicial, existe la Corte Suprema. Estos indultos se aplican siempre a personas que ya fueron condenadas. Entonces, en cierta forma, el indulto pasa por arriba de la decisión que ya tomó el Poder Judicial. La persona ya tiene todas las pruebas, lo que se hace es conmutar penas, pero no eliminar la responsabilidad penal. Y creo que si nosotros tenemos un sistema de justicia en el que podamos confiar, y yo creo que esas cosas también hay que revisarlas, debiéramos respetar eso y solamente dejar esta facultad para casos humanitarios, que es como existe en otras partes del mundo, en que se da el indulto para que la persona que ya está en una enfermedad terminal pueda ir a morir con su familia Y eso lo en vez aprueba de el estar en la Congreso. cárcel. No, en ese caso es la facultad presidencial. En el otro caso tiene naturaleza de ley, surge como una ley en el Congreso y el presidente la ratifica, pero es una ley. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso. Pero- Eso el pero- ministro de Justicia pero me dijo quedo- que me ya quedo no van a haber pendiente. indultos Sí. por caso Sí, yo Me de quedo quería- pendiente lo que le planteaba a Paulina, usted como presidenta de un partido de gobierno. ¿Hay una autocrítica por parte de las personas de analizar las personas que fueron indultadas recientemente? No lo sé, yo creo que esa facultad ya la ejerció el presidente, ahí la Usted es ministra presidente lo de un partido de decía. gobierno. Sí, pero yo Su no, coalición- yo no indulté a las personas, las indultó pero- el presidente. pero su coalición- el Y partido- en pero lo usted- personal pero yo no, usted es un partido de no estoy gobierno. de acuerdo Eso. con ese indulto, lo dije en su momento. Creo que es una facultad que debiera revisarse. El presidente Piñera efectivamente indultó en este indulto general a 1.200 reos por el caso del COVID. En su primer gobierno indultó 4.000 por el incendio de la cárcel de San Miguel. Y además hizo Pero indultos particulares, 14 eso. y 24 Que hay una indultos diferencia que lo que particulares en el planteaba- segundo Lo que gobierno. plantea Gloria Hood, que hay una Sí, diferencia entre es uno y que otro. uno es un indulto general que por un motivo en el primer gobierno fue por el incendio de la cárcel de San Miguel, que había un sobrehacinamiento y se deliberaron a 4.000 personas. Luego, por el COVID, 1.200, pero también ejerció la facultad del indulto particular, 14 casos en el primer gobierno y 24 casos en el segundo. Siempre que se indulta son personas condenadas, evidentemente, por eso opera el Por eso el indulto. indulto, claro. Y es una facultad que queda como un resabio monárquico, que era la facultad que tenía el rey de perdonar a los condenados. En lo personal, como abogada, no me gusta, creo que no es una buena facultad y que debiera reservarse para casos muy particulares como son los casos humanitarios. Y siempre con la venia del Congreso, en este caso, Paulina, es decir, que cualquier tipo de indulto, sea cual sea, digamos, el general, porque como lo explicaba Gloria, hay distintos, digamos, debiera siempre pasar por el sedazo del Congreso en la eventualidad que se mantuviera. Lo que pasa es que cuando se restringe la facultad, piensen ustedes el costo político que tiene el indulto para un presidente. Entonces, incluso desde el punto de vista del presidente o presidenta, no debiera existir el indulto, porque Pero hay en realidad presiones políticas tiene también. un costo político Por supuesto. indultar. Entonces, por eso que hay que reservarlo a casos muy particulares, Clarísimo. donde finalmente uno pueda comprender por qué, habiendo una sentencia que condena a alguien que tuvo un proceso,
que pasó por todas las instancias judiciales, finalmente se le perdone la pena y se le mande a la casa. Perfecto. Rafa, volvemos contigo. Hemos visto proyectos que no llegaron a trámite. Vamos a ver otros también que se van a ver y revisar y votar también en el Congreso. Queda poco tiempo, 9:43. A las 10 en punto empieza dos proyectos que ya detallábamos. El que tiene que ver con aumentar penas en secuestro y aumento de penas por el porte de armas. Ahí es donde en el Congreso va a estar todo centrado. Que viene en la tarde. Mire esto que cambia el escenario. Sobre todo las cárceles. Cambia el fundamento de la competencia como auxiliar de la investigación de Gendarmería de Chile. Es un proyecto que tiene que ver con Gendarmería y probablemente situaciones que ellos han visto han cambiado. Lo hemos tenido en el Buenos Días a Todos y donde dicen los gendarmes, no tenemos hoy día las atribuciones. Y por eso hoy día se revisa en la tarde lo que tiene que ver con su actuar. Desde uno formal territorial, o sea, dentro de la cárcel, confinado al interior de los recintos penitenciarios, a uno menos rígido, de sustento material. Y eso habrá que ver en qué se traduce en concreto. Vamos a la siguiente lámina de este mismo proyecto porque es muy relevante. Además, lo que sigue posteriormente porque se accederá por parte de Gendarmería a el Banco Unificado de Datos para el cumplimiento de función como custodio. Hoy día no tienen acceso a ese banco unificado, a esa información, para saber cómo cumplen. Y además, una situación que plantean dentro de las cárceles, hay extorsión, crea un delito general de extorsión. En este caso, hay todo un cambio que los gendarmes están pidiendo hace mucho tiempo y este proyecto se empieza a ver durante la tarde en el Congreso Nacional. Revisemos otro que probablemente, y aquí usted lo va a recordar porque hablábamos del proyecto que más tiempo duerme en el Congreso. Sí, hablábamos del proyecto de sicariato, pero fíjese que hoy día se discute otro proyecto de sicariato, pero también de sicariato. En la tarde, este proyecto modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa, remuneración o ánimo de lucro, o sea que reciba algún aporte, plata, dinero, pago para cometer el delito. Y eso es lo que se establece en este proyecto de sicariato. Pero mucha atención, y aquí tengo el proyecto completo, porque al momento de debatir esto, en el documento oficial, y atención Mario Eduardo, porque aquí hablamos de que este es un proyecto, pero acá tengo el año 2010, el proyecto que es el que más ha dormido en el Congreso, proyecto de ley iniciado la moción del senador Chaguán. Año 2020, también de sicariato, proyecto de ley iniciado en moción de los honorables diputados Castillo, Castro, Desbordes, Fuenzalía, Galleguillo, Leiva, Núñez, Parra, Santibáñez y Vallejo. Año 2020. 2020 también, otro proyecto de sicariato, proyecto de ley iniciado por la señora Aravena y Chaguán y Piuj, según el proyecto que tengo acá. Y el 2021, proyecto de ley iniciado por los diputados señor Gonzalo Fuenzalía, Francisca Muñoz y Erika Olivera. O sea, 4 proyectos de sicariato previos que están contenidos en este documento que se va a revisar hoy, que también establece el sicariato en Chile, que hasta el día de hoy no está tipificado, María Eduardo.